En el año 1957 se publicó por primera vez el libro Productividad de la hierba de André-Marcel Boissan. Y a través de este, Boissan comenzó a transferir con lujo de detalles su pensamiento crítico, su legado de conocimientos y de experiencia y su propuesta propia de agricultura de praderas y de manejo de la ganadería, a la que llamó el pastoreo racional. Boissan da inicio a este libro definiendo la palabra pastoreo. Y en este videoclip vamos a compartir contigo no solo su definición, sino también cómo esta ha sido complementada posteriormente por al menos dos de sus más fieles seguidores, difusores e instructores de su metodología. Pero antes de conocer la definición de Boissan, para tener una referencia de comparación, primero demos un vistazo a la definición genérica que sobre la palabra pastoreo nos da la Real Academia Española de la Lengua, que es la definición más popular y que se encuentra en cualquiera de los diccionarios de la lengua para hispanohablantes, que dice así: pastoreo es la acción y efecto de pastorear, o dicho de otra manera, se trata de cuidar del ganado mientras pase. Entre tanto, la palabra pastorear se define como llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pasen. Y la palabra pacer se define como comer en los campos, prados, montes y dehesas. Por lo cual, el verbo pastorear también es sinónimo de apacentar. Para tener una referencia en otro idioma, podemos citar también la definición para el idioma más universal, que es el inglés. En este idioma, la palabra equivalente a pastoreo es la palabra grazing. El diccionario Oxford define la palabra grazing como land with grass that cows, sheep and other animals can eat. Terreno cubierto de pastos que las vacas, ovejas y otros animales pueden comer. Esa sería su traducción. Como es de notar, la definición es ligeramente diferente, pero similar. Y ya que tenemos estas dos definiciones de referencia, veamos ahora sí cómo define Boissan la palabra pastoreo. En su libro Productividad de la hierba, Boissan comienza definiendo la palabra pastoreo de una manera tal que no se aparta mucho de las definiciones de los diccionarios RAE y Oxford u otros, pero incluye en su propia definición su visión particular que expresa a la vez una intención por inquietar al lector de su libro en interesarse por comprender el pastoreo y la ganadería de una manera para nada superficial, sino más bien profunda, pero sin que deje de ser sencilla. Y es por ello que antes de definir la palabra pastoreo, comienza diciendo: muchas veces las preguntas más sencillas son las que nos hacen comprender mejor los problemas. Creo, por ello, indispensable plantear una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es el pastoreo? Luego Boissan dice que esta pregunta suele ser respondida comúnmente de la siguiente manera: pastoreo es hacer que un animal coma la hierba. Pero agrega después que, a su juicio, una respuesta más real sería: pastoreo es hacer que el animal y la hierba se encuentren. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo, por lo que propone expresamente a sus lectores ir a lo más profundo de su entendimiento y replica: el pastoreo es el encuentro entre la vaca y la hierba. Más adelante en su libro, Boissan agregará detalles que ayudan a entender profundamente esta definición y que en próximos videos también nosotros abordaremos aquí en el canal. Por lo pronto es importante que llamemos la atención sobre dos palabras clave que en particular encontramos en la definición de Boissan. La primera de ellas es la palabra encuentro, que en el inglés se traduce como meeting y que traducido nuevamente del inglés al español también significa reunión.
lo que vendría a ser sinónimo de encuentro. Es decir, que también podemos decir que el pastoreo, según Voisin, es la reunión entre la vaca y la hierba. Voisin no lo dice aquí, ni lo va a decir tal y como nosotros lo diremos aquí, pero es lo que de fondo el lector debe encontrar en la definición. Y es que aquí tenemos dos actores, dos tipos de seres vivos, que son los animales y las plantas, que se reúnen, se juntan para beneficiarse mutuamente. O sea que hay una interacción benéfica de carácter bidireccional. Voisin detallará después que las plantas de las que el animal se beneficia nutriéndose de ellas, a su vez también van a beneficiar de la acción del pastoreo de los animales, y no se trata solo de que los animales van a devolver a las plantas una buena cantidad de nutrientes a través del estiércol y la orina, mediando en ello los organismos vivos del suelo, sino también porque los animales aportan otros beneficios, como por ejemplo el posible control o intervención de competencias entre hierbas, o porque la saliva de los animales ayuda a la cicatrización de las heridas causadas a las plantas cuando ellos mismos las revientan o las cortan para cosecharlas, o incluso porque esa misma saliva estimula el rebrote vigoroso, entre otros diversos efectos similares sobre el suelo, la fauna o la flora del ecosistema, en el que ocurre todo este encuentro o reunión entre los animales y su hierba. Y la otra palabra clave en la definición de Voisin es hierba. Aquí, como lo hemos explicado en otros videos sobre pastoreo racional, esta palabra reviste interés porque Voisin no suele usar en sus diferentes libros en su idioma original, que es el francés, la palabra pâturage, que significa pasto, pastura o pastizal. En cambio, Voisin siempre habla de herbe, que en el español es hierba, y que es un término mucho más amplio en el que caben todo tipo de plantas que los animales pueden aprovechar como alimento. Este no es para nada un detalle menor, porque si lo analizamos con la profundidad que propone Voisin, nos debe ayudar a comprender que las gramíneas no son el único tipo de alimento útil y provechoso con el que los animales deben reunirse o encontrarse durante el pastoreo. Algo en lo que Voisin no hace tanto énfasis en su definición, y que incluso deja por fuera de ella, es en detallar más sobre el rol que cumple el pastor propiciando el encuentro entre el animal y la hierba. Probablemente porque da por hecho que quien está leyendo va a ser ese pastor. Y es que en tiempos modernos no siempre van a ser los pastores los que leen. Muchos pastores de ganado incluso podrían ser analfabetas hoy en día. Y esto es porque quien tiene más interés en aprender es el dueño de la ganadería, que bien puede ser solo el dueño, pero delega la tarea de pastor en un trabajador contratado, y esto podría ser de hecho lo más común. Sin embargo, a inicios de los años 60, el destacado agrónomo brasilero Luis Carlos Pinheiro Machado se hizo aprendiz de Voisin y a la vez practicante de sus propuestas de manejo de praderas y de la ganadería, que es el pastoreo racional. Después se convirtió en un experto mundial en la materia. Durante más de 5 décadas, Pinheiro Machado, quien además de ser ganadero también ejerció como profesor universitario de pregrado y posgrado, y a la vez como científico e investigador, no solo se hizo experto en la práctica del pastoreo racional, sino que le aportó muchísimo de su conocimiento y de su experiencia. En su libro publicado en los 90, dedicado a honrar el trabajo completo de Voisin y al que tituló Pastoreo Racional Voisin, Tecnología Agroecológica para el Tercer Milenio, agregó un complemento a la definición de pastoreo dada por Voisin, en la que sí te da un reconocimiento clave a la tarea del pastor, quedando de la siguiente manera:
pastoreo es el encuentro de la vaca con la hierba, hasta ahí lo definió Bazán, comandado por el humano, es la parte que agregó Luis Carlos Piñeiro Machado. La definición de Piñeiro Machado en realidad reincorpora el componente humano, que se puede encontrar en las definiciones genéricas, las de diccionarios, y que no mencionan literalmente al pastor, pero que podemos deducir que está ahí presente realizando su labor, la cual consiste en tareas como llevar los ganados al campo y cuidar de ellos mientras pastorean. Por ello, la palabra clave es resaltar en la definición de Piñeiro Machado la palabra comandar. Esta palabra, entendida con profundidad, nos hace comprender que si bien el encuentro entre la vaca y su hierba podrían ocurrir de forma natural y sin necesidad de la intervención humana, no es así como ocurre en la ganadería. Y es el humano quien no solo realiza la acción de campo, de conducir el traslado de los animales de un terreno a otro y cuidar del ganado, sino que no lo hace de manera improvisada y mejor cuando lo hace planificadamente. También es muy interesante analizar que la palabra usada por Piñeiro Machado sea comandar, que etimológicamente tiene su origen en el latín comandare y que significa mandar completamente. Esto implica entonces también que el ganado no se debe mandar por sí solo y que necesita del humano para ser liderado en la acción del pastoreo. Esto no se opone a la naturaleza de los animales, porque al menos para los que son creyentes de Dios y por lo tanto también partidarios de que Dios creó tanto las praderas como a los animales que las pastorean, en el primer capítulo del libro del Génesis en la Biblia se indica que los animales de granja fueron creados domésticos desde su origen, es decir, que no vivían en la selva, que su naturaleza no era la de animal salvaje y que siempre han ido evolucionando en compañía del humano que los lidera o que los manda, y por tanto que su encuentro con la hierba debe ser guiado por el humano. Y finalmente, Michael Rúa Franco, quien les habla, y autor del Manual Práctico del Pastoreo Racional Bazán y de los libros de Pastoreo Racional Bazán específicos para cada especie doméstica, modificó la definición de Bazán, que a su vez también había complementado Piñeiro Machado de la siguiente manera. Pastoreo es el encuentro de los animales domésticos de granja, esta parte en reemplazo de la vaca, con la pradera, esta parte en reemplazo de la hierba, comandado por el humano. Es decir, que quedó de la siguiente manera: pastoreo es el encuentro de los animales domésticos de granja con la pradera, comandado por el humano. Esto es porque Bazán en su momento trabajó el pastoreo con vacunos, mientras que de Piñeiro Machado aprendimos a trabajarlo también con búfalos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y aves domésticas, entre otras especies que también pueden ser criadas y producidas en pastoreo. A la vez que de Piñeiro Machado también aprendimos que las gramíneas, palabra técnica para referirse a los pastos, no son el único tipo de plantas que le sirven de alimento a los animales domésticos y que de hecho es más conveniente trabajar en praderas polifíticas, que son aquellas en las que hay múltiples géneros, especies y variedades de plantas provechosas en ambientes agroforestales o silvopastoriles de manejo regenerativo. Algo que en realidad el mismo Bazán también nos inculcó, porque siempre se refirió a hierbas y no solo a pastos, e incluso dedicó otros libros como el de Dinámica de las Praderas a tratar este tema en particular. Nuestro trabajo de más de 2 décadas con múltiples productores que han aplicado el pastoreo a las diversas especies de animales domésticos es lo que nos permitió concluir la necesidad de modificar la definición del pastoreo.
De esta manera concluimos este videoclip respondiendo a la pregunta formulada por Boissan: ¿qué es el pastoreo? Y que fue respondida por él mismo con su propuesta de definición desde el año 1957 en su libro Productividad de la hierba, que a su vez fue complementada después por Luis Carlos Piñeiro Machado en su libro Pastoreo Racional Boissan, Tecnología Agroecológica para el Tercer Milenio, y luego por Michael Rúa Franco en su libro Manual Práctico del Pastoreo Racional Boissan. Su servidor. Los invitamos a mantenerse suscritos a nuestro canal para que pueda seguir aprendiendo con nosotros sobre temas complementarios al que estamos tratando en este video, y a través de los cuales estamos tratando de llevar la cultura agropecuaria regenerativa a cada uno de ustedes para que puedan ponerla en práctica en sus fincas agropecuarias y conseguir de esa manera sus múltiples y diversos beneficios. Si te gustó este video, puedes dar clic al botón de me gusta, y si deseas proponer un tema que quisieras que tratemos aquí en el canal, por favor déjanos tu comentario con tu propuesta o con tu opinión. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o contactarnos directamente. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.